Oramos. Te damos gracias, nuestro buen Dios, que nos concedes la bendición de tener un espacio de meditación en tu santa palabra, porque anhelamos mejorar en nuestra comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a perseverar y a ser constantes en las disciplinas espirituales para que podamos verdaderamente caminar contigo y disfrutar de esa dulce comunión con Jesús. Ruego, Señor, el auxilio de tu Espíritu Santo para que pueda exponer adecuadamente, y ruego la bendición de tu Espíritu Santo por cada persona que llegue a escuchar esta transmisión, en el nombre de Cristo. Amén. Hoy es Día del Señor, pero estamos realizando esta grabación por las condiciones en las que estamos de la cuarentena, que no nos podemos reunir los viernes en nuestro grupo de varones de la oración de la Iglesia en los Lagos. Entonces, esto va a ser transmitido luego. Nosotros estamos estudiando el libro que se titula Simplifique su vida espiritual, del autor Donald Whitney. Y quisiera hablar un poquito sobre este libro y cómo llegó a nosotros, porque creo que puede serles también de bendición. Hace 20 años conocí los escritos de Donald Whitney en el libro que se llama Disciplinas Espirituales de la Vida Cristiana. Y en aquel momento estaba tan impresionado con estos escritos de Donald Whitney y tan de acuerdo con ellos, y leía entonces a este hermano, de hecho traducía algunos de sus artículos. Y sin embargo puedo decirles lo siguiente: en aquella oportunidad, en aquellos años, hace 20 años, aunque me gustaban mucho sus escritos, estaba de acuerdo con esos escritos, yo no vivía con respecto a esas verdades que decía abrazar. Eventualmente, por la gracia del Señor, vine aquí a Los Lagos y tuve la oportunidad de dar el curso Disciplinas Espirituales de la Vida Cristiana, también basado en un libro de Donald Whitney. Y después, en el año 2012, el pastor Ronnie tuvo la bendición de ir a una conferencia en República Dominicana, donde precisamente el invitado era Donald Whitney. Entonces, el pastor Ronnie fue el que me trajo este libro que tenemos aquí, que está precisamente autografiado por Donald Whitney en el 2012, y que confío que nos puede ayudar mucho. Pero lo que dije al inicio es esto: como yo tuve esa misma experiencia, triste experiencia, de estudiar algo con lo cual estaba de acuerdo, pero que yo no estaba practicando, así puede pasarnos a nosotros hoy. Podemos estudiar este excelente libro que nos habla de cómo simplificar nuestra vida espiritual y estar de acuerdo y decir amén y no ponerlo en práctica. Y por ahí quisiera iniciar entonces nuestra meditación. Roguemos al Señor que no seamos oidores olvidadizos o simplemente entusiastas de ciertas enseñanzas bíblicas, sino hacedores de la palabra de Dios. Como habían dicho los pastores en las sesiones anteriores, lo principal y lo inicial a la hora de hablar de espiritualidad o de cómo tener una vida espiritual correcta es tener vida espiritual. Esto es para las personas que tienen a Cristo, que tienen al Espíritu Santo, y que sin embargo se ven a sí mismos llenos de dificultades para tener sus devociones personales. Como nosotros habíamos hablado del hombre como líder en su hogar de las devociones, el varón tiene que ir adelante de su familia. ¿Cómo va un hombre a dirigir bien y a instruir bien a su familia en cuanto a la devoción al Señor si él mismo no tiene una vida de devoción al Señor? Entonces, por eso es que estamos estudiando estos temas. Y lo que se trata en este libro de explicar es que a veces tenemos un concepto equivocado de lo que es una verdadera espiritualidad y por eso lo complicamos sin necesidad. Necesitamos entonces entender los principios bíblicos de la espiritualidad y ver que es
más sencillo a veces de lo que nosotros pensamos. Sin embargo, esto no significa que tenemos un concepto simplista de la espiritualidad, sino la sencillez de la devoción a Cristo, como le llamaba el apóstol Pablo. Hoy vamos a tener solo tres puntos breves que vamos a meditar en ellos. Y el primero es abrazar una espiritualidad trinitaria. Espiritualidad es una palabra que se usa hoy en día en muchos contextos, e incluso uno puede ir a una librería, a cualquier librería, y tienen una sección de espiritualidad. Pero la espiritualidad, según el mundo, es diferente de lo que la Biblia dice. Por ejemplo, las personas incluso pueden ser ateas y considerarse espirituales, porque lo que se entiende por espiritualidad es no ser materialista, no ser tan superficial, preocuparse por cosas de ese carácter que ellos llaman espiritual. Pero esa espiritualidad del mundo, si la analizamos, tiene más que ver con verse a uno mismo, con ver hacia adentro, con tener espacios de meditación que ellos llaman, y por eso son tan propensos a mirar en las filosofías orientales, que se concentran en la mente, en un estado mental, en reflexiones hacia lo interno, pudiéramos decir. La verdadera espiritualidad está centrada en Dios. Eso es importante. La verdadera espiritualidad está centrada no en nosotros, no en cómo nos sentimos o qué queremos sentir, sino en el Dios único y verdadero. Y ese Dios único y verdadero se revela a nosotros en las Sagradas Escrituras como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es muy, muy importante, porque incluso dentro del ambiente cristiano se puede fomentar una cierta espiritualidad que no es bíblica. Y no es bíblica porque no se centra en el Dios de la Biblia, que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. La espiritualidad de muchos depende de sus sentimientos y de sus emociones, y al hacerlo así lo están complicando, porque no siempre sienten lo que ellos piensan que es tener un buen estado espiritual. La espiritualidad bíblica la podemos iniciar el tema leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice así, Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces vemos que se trata de conocer a Dios, pero Jesucristo dice, es imposible conocer a Dios, la vida eterna, sin el Hijo de Dios, Jesucristo. Y luego podemos leer nosotros en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, 1 Corintios 12, 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y esta es la parte que necesitamos entender, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La espiritualidad trinitaria nos enseña esto. Necesitamos conocer a Dios, pero a Dios no lo podemos conocer aparte de su Hijo Jesucristo, su Hijo eterno Jesucristo que se hizo hombre. Pero a Jesucristo no lo podemos conocer si no es por acción del Espíritu Santo. Y entonces esto es esencial, una espiritualidad trinitaria, o como lo dice el autor, dice, Dios el Padre envía a su Hijo Jesucristo, y es el Espíritu Santo el que magnifica la obra de Cristo para que nosotros podamos llegar a Dios. Y vean que esa es la obra del Espíritu Santo, puesto que en el mismo capítulo 16 del Evangelio de Juan, cuando Jesucristo está hablando del Espíritu Santo, dice esto como la obra del Espíritu Santo.
Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. ¿Y cómo hace el Espíritu Santo para glorificar a Cristo? Nos da a Cristo en la Escritura. Todo intento de espiritualidad que se base solo en alguna de las personas de la Trinidad es incorrecto. Algunos piensan que van a ser espirituales y solamente hablan del Espíritu Santo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, su función es apuntar hacia Cristo y glorificar a Cristo. Y nosotros vamos a Cristo con objetivo para tener de Él redención, perdón de pecados y ser adoptados por Dios y ahora sí poder llamarle a Dios nuestro Padre. O como está escrito tan claramente en Juan 14:6, Jesús diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cualquier otra espiritualidad, aunque la veamos llena de entusiasmo, dice el autor, podríamos decir, si no es una espiritualidad trinitaria, que se podría decir de ellos lo que dijo el apóstol Pablo de los judíos en Romanos 10:2, que él dijo así, les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Romanos 10:2. Es decir, los judíos podían tener celo de Dios, es decir, estar aferrados a sus tradiciones, a sus enseñanzas y parecer tener una espiritualidad, pero esa no era una espiritualidad conforme a la ciencia de Dios. Dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Lo mismo podemos decir de cualquiera que veamos sinceramente entusiasmado en prácticas que se llaman espirituales, pero que no están centradas en la persona de Dios, en Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Y aquí hagamos una reflexión. Tenemos nosotros la buena costumbre de alabar a Dios por lo que Él es, como nuestro Padre que nos adoptó en Jesucristo, que nos escogió desde la eternidad. Tenemos la costumbre de dirigirnos a Cristo y alabarle y agradecerle por el sacrificio que hizo por nosotros, por derramar su sangre en la cruz, por nosotros, por pagar el precio, por darnos perdón. Tenemos entre nuestras prácticas la costumbre de alabar y dirigirnos al Espíritu Santo y agradecerle por iluminar nuestra conciencia, por darnos vida y mostrarnos al Hijo de Dios. Eso es una espiritualidad trinitaria. Segundo elemento para esta exposición. Y dice, experimentar una espiritualidad congregacional. De esa manera vamos a simplificar y no complicar la vida espiritual. Algunos, dice el autor, quieren espiritualidad y hablan de Dios, pero dicen yo quiero a Dios y quiero lo espiritual, pero de la iglesia no quiero saber, no me hable de la iglesia. ¿Y qué ha sucedido? ¿Por qué se ha llegado a este punto? Bueno, algunos por desilusiones, eso se puede entender, pero la Escritura nos dice muy claramente que no hay verdadera espiritualidad en desconexión de la iglesia. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan 3:14 nos da una marca de lo que es ser cristiano, o es decir, tener vida espiritual, haber pasado de muerte a vida. Dice así, Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Esta es una marca de haber pasado de muerte a vida. Nosotros estamos viviendo una época bastante difícil en la que se nos impide congregarnos. Esta precisamente es una prueba de si hay vida espiritual, si hemos pasado de muerte a vida o no. Porque si usted es creyente, va a alguna iglesia,
o viene a esta iglesia, porque esto está planeado para nuestra iglesia, viene a la iglesia. Y para usted no es algo triste ni algo terrible el no poder estar reunido con sus hermanos, porque usted lo que tiene es una simple amistad como de conocidos, no ama a sus hermanos. Usted debería dudar de que usted haya pasado de muerte a vida, porque la Biblia dice que los que han pasado de muerte a vida aman a sus hermanos. Y si aman a sus hermanos, quieren verlos, quieren estar con ellos, quieren saber cómo les va, quieren ver en qué le pueden ayudar, se sienten beneficiados de estar con sus hermanos. ¿Cómo alguien puede decir que ama a Dios, que tiene vida espiritual, si no tiene amor por sus hermanos? Esta es la marca, muy importante. No podemos ser espirituales, según la Biblia, si nosotros pensamos que podemos estar desligados de la iglesia. Y aquí este es otro llamado. Por ejemplo, si usted viene a la iglesia, pero no está procurando dar los pasos para llegar a ser miembro de la iglesia, usted también se está privando de una verdadera espiritualidad bíblica. Dios nos llama a cuentas y nos dice, debe hacer lo necesario para unirse, porque es en el contexto de la iglesia. La iglesia es la institución de Cristo, no hay otra cosa que el Señor haya creado, es la iglesia. El Nuevo Testamento, dice el autor, no nos enseña nada por ninguna parte de una espiritualidad individualizada o individualista, como hoy si se quiere. Usted puede ir a esa librería y buscar un libro sobre espiritualidad y usted se va a sentir mejor y va a sentir que es una persona espiritual. Desligado de la iglesia es un engaño. La Biblia nos dice siempre del cristianismo en conexión con la iglesia. Un versículo muy conocido es Efesios 5, 23 y 30. Lo leo para ustedes. Efesios 5 dice, el versículo 30 voy a leer para ustedes. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Está hablando de Cristo. Nosotros, la iglesia, como su cuerpo y Él como cabeza. Y el otro versículo que quería leerles, no está aquí en el libro, pero me parece indispensable, es Efesios 3:21. La espiritualidad verdadera es glorificar a Dios. ¿Y cómo es que Dios es glorificado? Dice Efesios 3:21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Oiga, a Él, a Dios, sea gloria en la iglesia, en Cristo. No hay otra manera. Nosotros no podemos tener otro estilo de cristianismo sin iglesia. Otro de los versículos importantísimos para tener en cuenta es las palabras de Cristo. Mateo 16, 18, cuando Él dice, edificaré mi iglesia. De ninguna otra cosa habla el Señor Jesucristo en estos términos. Es de Él, le pertenece a Él. Él es el que la edifica, Él es el fundamento de la iglesia. Y la iglesia, hemos estudiado esto en otras ocasiones, pero la iglesia, que es la compañía de todos los creyentes del pasado, del presente y del futuro, tiene una expresión visible. Esa iglesia se representa visiblemente en iglesias específicas locales. ¿De cuál iglesia es usted miembro? Si usted quiere tener una espiritualidad bíblica, debe poder responder, ¿a cuál iglesia pertenece usted? Ni siquiera a cuál iglesia va usted. Yo hago mucha referencia a esto cuando damos el curso de eclesiología, que entre los evangélicos que cambian a veces de iglesia y se encuentran esta frase, se encuentra un hermano con otro y le pregunta, ¿y qué? ¿Dónde se está congregando? Esa es la frase que siempre escucho. Y la gente cree que congregarse es simplemente ir a la iglesia. Ahora voy a esta, después voy a aquella, ahora me congrego en la otra. Esa no es, creo yo, una pregunta apropiada. Debería ser, ¿y a cuál iglesia pertenece usted ahora? ¿A cuál iglesia se ha unido?
¿Con cuál iglesia se ha comprometido? Esa es la pregunta. Y verá que entonces no tiene una respuesta tan fácil, porque sí, asisten, lo que ellos llaman congregarse, pero es asistir realmente lo que hacen, no están unidos a la iglesia. Una espiritualidad sin iglesia nunca funcionará. Jesucristo nos dio su ejemplo y siempre estuvo rodeado de sus discípulos y cada día de sábado reunido en la sinagoga como era su costumbre, como dice Lucas 4:16. Ahora, estando en una iglesia, dependiendo del tamaño de la iglesia, nos va a ser difícil a veces tener comunión en el mismo grado con todos, pero debe procurarse comunión, si no con todos, con la mayoría, o si no hay, iniciar esas relaciones, esos grupitos pequeños, grupitos de oración. Yo creo que también Dios está usando estas circunstancias que estamos viviendo para despertar eso en los hermanos. Y me ha alegrado muchísimo de saber que hay alguien que me dice: hermano, nos estamos reuniendo unos hermanos por Zoom o por cualquier de estas plataformas de internet y estamos orando juntos. Eso es espiritualidad bíblica. No lo voy a hacer yo por mi parte, debo hacerlo, pero involucro a mis hermanos y mis hermanos me involucran a mí. Eso es lo que es la verdadera espiritualidad, que es relacional, como lo dice el autor. Y vean un versículo que me llamó la atención y está en Proverbios 18, dice así: en nuestra versión dice: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio, pero la frase es: su deseo busca el que se desvía. En la versión de la Sociedad Trinitaria dice: su deseo busca el que se aparta, y ese es más adecuado con respecto a la palabra original. Ese desvía y ese apartarse es desligarse de los demás, estar aparte, ser individualista. Su deseo busca, no busca el bien común, busca su propio deseo. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos al decir que queremos una espiritualidad bíblica? Tiene que ser una espiritualidad, como dijimos, primeramente trinitaria, y segundo, unida a la institución de Cristo, que es la iglesia. No desviarnos, no apartarnos. Ese es el plan de Dios. Y luego, como último punto que vamos a reflexionar hoy, es tener presente que aunque a través de estas enseñanzas nosotros vamos a procurar ver la simplicidad de lo que es tener devoción con el Señor, de ninguna manera se está proponiendo que, siguiendo tales y cuales reglas, teniendo ya su tiempo de oración, su tiempo de lectura bíblica, su tiempo de reflexiones, de meditaciones, todo lo que vamos a ir viendo, ya usted va a caminar en esta vida como si estuviera en el cielo. Y realmente dice el autor, muchos de los que están buscando simplicidad en la espiritualidad, lo que buscan es algo que no se puede adquirir en esta tierra. Es algo que solo experimentaremos cuando estemos con el Señor. No se trata, como dice él, de acumular el conocimiento adecuado, las personas adecuadas, las cosas y actividades adecuadas, y ya vamos a caminar en esta vida de una manera perfecta. Tenemos que recordar dónde estamos y cuál es nuestra condición ahora. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la forma más simple de ver la espiritualidad. ¿Es usted un buscador del reino de Dios? Ahora, el reino de Dios es Jesús, es tenerlo a Él, pero nos da como que esto no es algo que hicimos en un momento específico, ya es algo que hacemos continuamente. ¿Está usted buscándolo más y más al reino de Dios y su justicia? Eso es la verdadera espiritualidad. Y como les digo, no es algo aislado.
Porque no se trata simplemente de pasar de un estado de no ser espiritual a ser espiritual, sino de mantener una espiritualidad bíblica. Debemos recordar, como les decía, nuestra condición actual. Nosotros no hemos sido glorificados. Batallamos con 3 enemigos, que solemos llamarlos el mundo, es decir, este sistema de cosas que nos arrastra, que nos quiere distraer de tantas maneras, la carne. Realmente cuando decimos la carne es el pecado que mora en nosotros todavía, nuestro corazón que es capaz de pecar, ese se vuelve nuestro enemigo, y Satanás. Entonces, mientras estemos en este mundo, nosotros vamos a lidiar con esos 3 enemigos. Ese mundo, ese sistema mundano que nos desvía, este corazón que nos traiciona y Satanás. Y eso complica todas las cosas que nosotros nos proponemos hacer. Entonces, no pensemos que al simplificar la vida espiritual ya vamos a caminar como si estuviéramos en el paraíso, porque el paraíso lo tendremos hasta que estemos con el Señor Jesucristo. Mientras tanto, veamos cómo hizo Cristo mientras estuvo aquí. ¿Cuál fue su actitud? Porque Él tuvo una perfecta espiritualidad. Romanos 12:2. Es la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es Cristo practicando una simple pero preciosa espiritualidad. Él dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Nosotros también tenemos algo a futuro, un gozo pleno espiritual, una promesa de cielos nuevos, de tierra nueva, pero aquí también tenemos que sufrir la cruz. Jesús lo hizo con gozo porque iba a ganar por medio de esa cruz la salvación de su pueblo. Nosotros tenemos que con gozo también llevar nuestra cruz, porque es nuestra prueba de que somos seguidores de Jesucristo. Y luego dice aquí que Cristo sufrió la cruz menospreciando el oprobio. El oprobio es la vergüenza. Él tuvo en poco la vergüenza que esto significaba. Nosotros igual también tenemos que menospreciar todas estas cosas que nos dificultan la espiritualidad y ver hacia la meta. No tendremos una espiritualidad sana y correcta si tenemos ideas incorrectas acerca de la espiritualidad. Por eso estamos viendo esto. Y mis hermanos, entonces resumo, tiene que ser una espiritualidad centrada en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, conectada necesariamente a la institución de Cristo, que es la Biblia, y entendiendo que mientras estemos aquí vamos a tener una lucha constante, la cual acabará hasta que Cristo venga por nosotros o Él nos llame por medio de la muerte. Oremos. Señor Dios nuestro, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos a nosotros, gracias por enseñarnos estas verdades. Que tu Santo Espíritu nos muestre cada vez más claramente a Cristo, nuestro Señor y Salvador, y que viendo en Cristo tu gloria, podamos cada vez amarte más y servirte mejor. En el nombre de Jesús. Amén.